Vamos a dar inicio a la videoconferencia el día de hoy. Nos convoca el tema de la unidad didáctica, diseño de base de datos, ¿correcto? Estamos en la actividad de aprendizaje número 13, ¿correcto? Y bien, el tema es creación de base de datos en SQL Server. Es el tema que nos convoca el día de hoy. Por favor, solicitarles registren su asistencia en el chat de Zoom. Creo yo que ya tenemos el aforo necesario como para poder dar inicio. Bien, jóvenes, entonces empecemos. Permítanme un momento proyectar mi pantalla. Bien, ¿me confirman, por favor? ¿Logran ver mi diapositiva? ¿Sí? Sí, profe. Ok, muy amable, gracias. Muy bien, jóvenes. Entonces, el tema es creación de base de datos en SQL Server. Hemos visto a lo largo de las 12 sesiones de aprendizaje anteriormente, todo lo que es el tema de análisis, modelamiento, diseño, de lo que implica pues una base de datos relacional. Pero ahora tenemos que ver ya el tema de implementación, que es el tema básicamente ya de programación, de codificación, cómo crear una base de datos relacional en SQL Server. ¿Correcto? Bien, vamos entonces a revisar cada uno de los temas que implica pues esta sesión del día de hoy para poder hacer un reconocimiento de los comandos, de las instrucciones que tiene SQL Server como gestor de base de datos relacional. No hay que olvidar que SQL Server es un gestor de base de datos relacional y pues utiliza el lenguaje SQL, ¿correcto? SQL significa Query Language, el lenguaje estructurado de consulta de datos, y es un lenguaje estándar, no hay que olvidar que es un lenguaje estándar, que lo manejan muchos gestores de base de datos relacional, como por ejemplo MySQL, como por ejemplo Oracle, como por ejemplo Postgre, como por ejemplo SQL Server, DB2, SQL Anywhere, en fin, entre otros gestores de base de datos. Todos ellos tienen un acuerdo internacional firmado en el año 92, el famoso acuerdo ANSI, y en función de ese acuerdo, pues todos decidieron, como se dice, utilizar en este caso el lenguaje SQL, ¿correcto? Bien. A ver, veamos. Ok, logro del aprendizaje. Bueno, que ustedes reconozcan, logren reconocer pues todos los tipos de gestores de base de datos de SQL Server. Básicamente que reconozcan cuáles son los tipos de gestores que manejan, que existen dentro de SQL Server, que vamos a ver el día de hoy a continuación. Adicionalmente, también se busca que ustedes logren crear una base de datos relacional. Acuérdense que hay dos tipos de base de datos relacional. Una de ellas es base de datos simple y la otra es crear una base de datos en SQL Server con parámetros. Cuando hablamos de creación de base de datos con parámetros, estamos hablando básicamente de crear una base de datos con propiedades, como por ejemplo, pues la ruta, el file name, el size, tamaño inicial, max size, que es el tamaño máximo, el file grow, que viene a ser en este caso la razón de incremento. Y no hay que olvidar que una base de datos está compuesto por dos ficheros, el fichero MDF y el fichero LDF. Ambos ficheros conforman una base de datos en SQL Server. Entender también que cuando hablamos del fichero MDF estamos hablando del archivo físico o archivo de datos. En extensión LDF estamos hablando más que todo de aquel fichero que tiene, pues, hace referencia al archivo de transacciones o archivo lógico también denominado de esa manera. ¿Correcto? Muy bien. Tipos de servidores de Microsoft SQL Server. El primero de ellos es el motor de base de datos, ¿correcto? Este motor de base de datos básicamente proporciona el almacenamiento, procesamiento y acceso controlado de datos y hace un procesamiento rápido de las transacciones. ¿Por qué? Porque en este motor de base de datos es donde básicamente vamos a crear nuestro database, donde vamos a crear nuestra base de datos. Entonces, es importante
digamos, usar este servidor porque es aquí donde nosotros vamos a crear no solamente las bases de datos, sino también las tablas, los diagramas, las consultas, las vistas, los storage procedure o procedimientos almacenados, los triggers o desencadenadores. Incluso también podemos definir las famosas restricciones de campo, o también conocidos como constraints. Es decir, todos los objetos que implica tener en una base de datos se crean aquí, en este tipo de servidor, que es el motor de base de datos de SQL Server. Así se denomina, tiene ese nombre, ¿correcto? Adicionalmente, también existe el SQL Server Compact Edition, que es un motor de base de datos relacional de libre descarga y de distribución, tanto para dispositivos móviles como para aplicaciones de escritorio. Especialmente está orientado a los sistemas ocasionalmente conectados, dicho sea de paso, mediante una aplicación móvil. Ofrece características especialmente útiles para los clientes ligeros, dice, y la versión más reciente es el SQL Compact Edition 3.5 con Service Pack 2. Anteriormente se le conocía como el SQL Server C o SQL Server Mobile, pero luego se le cambió, ¿no? Se cambió de nombre, se cambió la versión y se le conoce también con este nombre, SQL Server Compact Edition, ¿correcto? Existe también otro tipo de servidor de base de datos en SQL Server, como por ejemplo es el Integration Service. Y este tipo de servidor es interesante porque de una u otra manera permite básicamente llevar a cabo pues el tema de migración de datos masiva. Y me parece que, no recuerdo muy bien si es ingeniería de requerimientos, probablemente sea allí. Hay un ejemplo que se ha subido a la plataforma, o se va a subir en todo caso, que tiene que ver con el proceso de migración de datos. Entonces ahí se les va a enseñar a ustedes cómo migrar datos, por ejemplo, de Excel a SQL Server, sin la necesidad de estar haciendo pues una inserción manual, sin la necesidad de estar haciendo inserinto de forma manual, sino lo que vamos a hacer es migrar un conjunto de filas, un conjunto de registros de forma automática. Y para eso pues tendremos que utilizar la herramienta SQL Server Data Tools, que es básicamente pues digamos el software, el programa donde vamos a tener que crear algún proyecto de tipo Integration Service. Entonces, como ejemplo les va a servir porque cuando vayan ustedes a una empresa puede que todo no esté sistematizado. Si todo está, digamos, en registros, en cuadernos, de forma física, la pregunta es, profesor, ¿y cómo hago para llenar esa información en la base de datos? No vas a estar haciendo inserinto, nombre de la tabla, clientes, valores, y digamos manualmente haciendo la inserción, porque eso te puede tomar un tiempo bastante prolongado. Lo ideal es que tú agarres un archivo de Excel y llenes toda esa información que puede estar en físico y te lo trasladas a una hoja de cálculo de Excel. Una vez que haces el vaciado de toda la información que se encuentra de forma física a Microsoft Excel, pues guardas el archivo y mediante el servidor de Integration Service lo que puedes hacer es una migración masiva. Ese es digamos, en el peor escenario de donde todo esté pues, de forma manual información. El segundo escenario que pueden ustedes encontrar es que de repente, en este caso, tú te vas a la empresa y dicen, profesor, no tienen un sistema informático, tienen su proceso parcialmente sistematizado. Y entonces la pregunta sería, ¿por qué dices que está parcialmente sistematizado? Porque toda esa información maneja en ficheros de Excel, ¿ok? Entonces, la pregunta es, ¿todo está en Excel? ¿Cómo lo migro a SQL Server? Pues fácil, mediante Integration Service, coges ese archivo de Excel y empiezas a seguir unos pasos de configuración y de forma automática te hace la migración. El tiempo de migración no pasa de 2 minutos. Ojo, no pasa de 2 minutos. O sea, estoy hablando de la migración como tal. Tú ejecutas el aplicativo minuto y medio, o en el mejor de los casos 1 minuto, empieza a migrar. Si estamos hablando de más de, digamos, de 500.000 filas, más de 500.000 filas, o sea, digamos que supera el 500.000 de registros, sí podría de repente ya tomarse más de 5 a 10, 15, hasta 20 minutos de tiempo en su migración. Va a también depender, jóvenes, del hardware que ustedes tengan, del procesador, de la máquina, que tenga, en este caso, el computador, donde se está ejecutando este proceso. Allí sí podría de repente, digamos, tomar más tiempo.
Un paréntesis, cuando yo estaba llevando la maestría en Villarreal, recuerdo, llevé el curso de los sistemas de soporte para la toma de decisiones, que tiene que ver básicamente con aplicaciones de tipo Business Intelligence, y teníamos que hacer un proyecto. Y tuve la oportunidad de conocer a un compañero que trabajaba, por ejemplo, en este caso en una empresa llamada Gas, y ahí me di cuenta porque iba a compartir la data de esta empresa, por efectos obviamente de investigación, pidió el permiso respectivo a su jefe y bueno, le dio acceso a una de las tantas bases de datos. Ellos manejan, por ejemplo, en cada departamento es una base de datos. Ellos tienen la base de datos Arequipa, la base de datos Lima, la base de datos La Libertad, o sea, tienen por cada departamento una base de datos. Entonces ahí me di cuenta que la información no la tienen centralizada, está dispersa. O sea, imagínate una base de datos por cada departamento. Y dentro de, recuerdo de la información que pudo él obtener, traer, solamente trajo datos de Arequipa, no le permitían acceder a la de Lima, y solamente la base de datos de Arequipa tenía más de 2,5 millones de registros, porque esta base de datos tenía información desde el año 98, y recuerdo que en ese tiempo era el 2012, o sea, tenía data histórica, tenía un montón de información. Y claro, naturalmente, pues, migrar toda esa información a SQL y hacerlo por Inserinto era imposible. Entonces, naturalmente, aquí lo que se hizo fue, naturalmente, trabajar con lo que se llama, pues, Integration Service, porque lo que se hacía aquí era el proceso de migración de datos. Y, naturalmente, pues, con esta herramienta ayudó enormemente al proceso de migración. Es decir, de una u otra manera nos facilitó ese trabajo de migración. Y recuerdo que por aquellos tiempos, por aquel tiempo, si bien es cierto, yo no tenía todavía una buena laptop, una laptop básica, pero naturalmente, pues, como se dice, llevó tiempo la migración. No me van a creer, jóvenes, que ejecuté, bueno, inicié la configuración como a las 9, 10 de la noche, terminé de configurar, casi una hora me demoré en configuración, solo en configurar los datos más o menos como una hora, hora y media, en total como a la medianoche empezó a ejecutar. Bueno, le dije en una hora, máximo a la una, termina la migración, a la una y media, 2 de la mañana, dejé todo conectado, dejé la laptop encendida y lo dejé que el proceso ejecute por sí solo, se ejecuta. Dieron como a las 6, 6 y media, me desperté, me fui a revisar y todavía seguía en proceso de migración. Terminó a las 10:30 de la mañana. O sea, tomó más de 10 horas el proceso de migración. Claro, eran más de 2 millones de registros. Y habíamos tenido que descargar su base de datos y todo para hacer todo este proceso. Eso también me tomó un tiempo para hacer la descarga, pero tenía bastante información. Entonces, claro, ese tipo de base de datos, lo que se quería era migrar de SQL a otra base de datos en SQL, de una base de datos relacional a una base de datos dimensional, ¿no? Porque naturalmente BI, por ejemplo, trabaja con aplicaciones de tipo lab, es decir, ahí se trabaja con Data Mart, con Data Warehouse, que son bases de datos dimensionales. Es otro concepto, ya lo van a ver en el quinto semestre. Entonces, naturalmente, pues necesitábamos hacer una consolidación de la información basado en el análisis que se estaba haciendo para ese tipo de aplicaciones. Pero bueno, o sea, naturalmente, pues si tú deseas hacer migración de datos hacia SQL Server, créeme que Integration Service es una muy buena herramienta para hacer ese proceso. Te simplifica la vida, te hace mucho más rápido el proceso de migración. Donde vas a tomar tiempo es en configurar todo para poder hacer la migración. Pero en lo que es el tiempo de ejecución de migración de registros, súper rápido, siempre y cuando no tengas más de 500,000 de registros. O sea, estamos hablando de, digamos, de 500,000, 400,000, 300,000, 100,000 registros hacia abajo, pues naturalmente el proceso de migración va a ser muy rápido. Muy bien, existen, entonces, este servidor de Integration Service lo que hace es, pues, proporciona la administración para el almacenamiento y la ejecución de paquetes SSIS, es decir, permite la ejecución de los famosos procesos de ETL, que significa extracción, transformación y carga de datos.
Naturalmente, desde SQL Server podemos, digamos, configurar distintos orígenes, como por ejemplo Excel, un blog de notas. Puedo incluso migrar información desde Access a SQL. De repente el profesor me dio a la empresa y veo que todas sus datos están en Access. Y ahora lo van a trabajar bajo la plataforma cliente-servidor y necesitan migrar la data de Access a SQL. ¿Cómo la migro? Entonces, mediante el proceso de ETL, extracción, transformación y carga de datos, te facilita ese trabajo. Podemos tener distintos orígenes, fuente, pero un solo origen de destino. En este caso sería pues SQL Server, el destino, el output. Y de esa forma pues también podemos hacer la importación de los datos desde otros orígenes, naturalmente como acabo de explicar. Adicionalmente existe otro tipo de servidor que es Analysis Service. Analysis Service es un tipo de servidor muy importante para hacer los famosos cubos OLAP. Cuando ya ustedes adquieran la experiencia suficiente, les van a enseñar naturalmente cómo implementar soluciones OLAP. Entonces, los famosos cubos OLAP. Analysis Service lo que hace en realidad es proporcionar el procesamiento analítico en línea. Significa sus siglas OLAP, Online Analytical Processing, procesamiento analítico en línea. Y funciona para hacer básicamente minería de datos para aplicaciones de tipo BI, de tipo Business Intelligence, inteligencia de negocio, ¿no? Y si nosotros queremos hacer análisis de datos o queremos hacer un análisis descriptivo de la información, necesitamos naturalmente pues una solución BI. Si queremos hacer análisis predictivo de datos, de repente podemos aplicar una solución, solicitar la implementación de una solución de BI, Business Analytics, que es básicamente para hacer predicción de datos. O de repente queremos de repente una solución con tipo Big Data, o de repente Machine Learning. Entonces necesitamos pues naturalmente en algún momento de estos sistemas. Entonces, por ahí de repente tenemos que implementar incluso también cubos. Entonces Analysis Service te ayuda a crear ese tipo de aplicaciones. ¿Correcto? Entonces ese es otro de los tipos de servidores que tiene SQL Server. Existe también otro tipo de servidor de SQL Server, como por ejemplo Reporting Service. Reporting Service es un tipo de servidor que te permite básicamente diseñar, representar y ejecutar distintos reportes o informes que tú vas a crear. Entonces, en este caso la pregunta sería, profesor, si yo tengo mi base de datos, si quiero crear reportes, ¿puedo hacerlo en Reporting Service? Sí, tú en Reporting Service puedes crear reportes de datos en función a la información que manejes en tu database. Es una herramienta muy interesante. También lo tienes que crear con Data Tools. Data Tools es el software que maneja y que tiene acceso a estos tipos de servidores que existen en SQL, como es Integration Service, Analysis Service y Reporting Service. Entonces, este tipo de servidor es muy interesante porque los reportes se ejecutan en SQL Server a través de ese tipo de servidor que SQL Server maneja y que tienes que, para tener acceso a ello, pues tienes que haberlo instalado al momento que ejecutas ese SQL Server. O sea, al momento que instalaste el SQL, hay una opción ahí que dice este tipo de instalación. Generalmente yo le digo instalación completa y uno ahí pues instala todos los componentes que maneja este gestor de base de datos. Muy bien, entonces ahora vamos a proceder ya a lo que es ver el tema de creación de una base de datos en SQL Server. Hay que entender que una base de datos va a servir, dice, de contenedor para crear distintos objetos, como por ejemplo tablas, tables, vistas, views, diagramas de base de datos, diagrams, procedimientos almacenados, store procedure, desencadenadores, como por ejemplo triggers. Una base de datos, pues naturalmente está compuesto, dice, por dos ficheros. Y esto, por favor, quiero que ustedes lo tengan claro. Una base de datos en SQL está compuesta por dos archivos o ficheros. Uno de ellos es el que tiene extensión MDF, que significa archivo de datos o archivo físico. Y el segundo es el archivo de extensión LDF, también conocido como archivo de transacciones o archivo lógico. ¿Ambos archivos son necesarios, profesor? Sí. Cuando yo creo una base de datos en SQL Server, profesor, por diseño, o sea, me voy a SQL, digo pie derecho, nueva base de datos, abro una ventana, especifico el nombre, etcétera, etcétera. Internamente el SQL Server, si lo creo por diseño de base de datos, ¿va a crear dos ficheros internamente? La respuesta es sí. Y también yo puedo crear una base de datos por código, programación, sí. Y cuando digo create database B de ventas Go F5, significa que la base de datos B de ventas se va a crear con dos ficheros también, sí.
A pesar que tú no especifiques, las extensiones de los ficheros, créeme que el SQL Server te permite, pues, crear naturalmente la base de datos con dos ficheros, como te estoy comentando. Pero también tú puedes especificar, como por ejemplo, los parámetros, como es la ruta, el file name, el tamaño inicial, que tiene que ver con el parámetro size, el tamaño máximo, que tiene que ver con el parámetro max size, la razón de incremento, que tiene que ver con el parámetro file row. Es decir, son las propiedades que tienes que asignar a una base de datos. Cuando tú no especificas esos parámetros, el SQL por default, por defecto, le asigna sus propios valores que él cree conveniente, como por ejemplo la ruta de creación. Cuando tú no especificas esos parámetros, el SQL por defecto lo lleva a una ruta que sea archivos de programa, Microsoft SQL Server, MS SQL Server, carpeta data, y bueno, hay toda una ruta y ahí finalmente terminan las bases de datos creadas cuando lo hacemos pues por diseño o simplemente decimos create database, nombre de la base de datos y luego colocamos el parámetro go. Lo que hacemos es básicamente pues crear la base de datos, pero estamos creando una base de datos sin parámetros. Entonces, ¿qué hace el SQL Server? Me asigna los valores a cada uno de esos parámetros internamente. Entonces, tienes dos opciones. O creas la base de datos de manera simple o lo creas con el uso de parámetros, con el uso de sus propiedades. Ahí lo que estaríamos haciendo es una personalización en la creación de la base de datos, porque yo estoy definiendo cuántos megabytes va a tener el archivo físico de la base de datos. Va a ser de 100, 200, 300, 500 megabytes, 1 gigabyte. Eso ya yo lo voy definiendo a través de sus propiedades, ¿correcto? Entonces, esa es otra forma de crear una base de datos que aquí en el material que he preparado, pues van a encontrar un ejemplo o varios ejemplos desarrollados y lo vamos a explicar en este momento paso a paso. Bien, ¿qué cosa es el archivo de datos o archivo físico? Dice también llamado archivo primario. En él se va a guardar básicamente la información, los datos, los registros de las tablas de forma física. Este siempre debe representar, dice, el 70% del tamaño total de la base de datos. Es decir, si una base de datos de SQL representa el 100%, de ese 100% yo tengo que sacar un cálculo matemático. Y de ese 100%, debo sacar el 70% para el archivo de datos y solo un 30% asignarlo al archivo LDF. La pregunta que de repente puede surgir entre ustedes es, profesor, ¿qué pasa si yo le asigno a mi base de datos la mitad, 50-50? No se recomienda que sea así, pues porque aquí se almacena físicamente la información en un archivo físico. El archivo físico o archivo de datos necesita más del 50% de capacidad. Si tú asignas la mitad, un ejemplo, presten atención. Vamos a suponer que alguien te dice, profesor, voy a crear una base de datos con capacidad de inicial, con tamaño inicial de, por decir, 1000 megabytes, ¿ok? De esos 1000 megabytes, si yo quiero aplicar el 70%, significa que 700 megabytes lo tengo que asignar al archivo MDF. La respuesta es sí. Y solo 300 megabytes, que es el 30% de 1000, tendría que asignarlo al archivo LDF. Es decir, 70, 30. Eso es lo normal. Tienes 1000 megas como tamaño total, 700 para el archivo MDF y 300 para el archivo LDF. De repente por ahí Valverde o Fukuda cometen el error de ponerle 50-50, es decir, 500 megas para el archivo físico y 500 megas para el archivo lógico. ¿Va a salir algún error o algo por el estilo? La respuesta es no. El SQL sí va a crear la base de datos. Yo sé de paso, está reduciendo el tamaño de almacenamiento. ¿Cuándo se va a ver el error? Cuando ellos empiecen a llenar información en las tablas, cuando ellos empiecen a seguir creando más objetos. Va a llegar un momento que digamos, va a ocuparse esos 500 megas. Cuando ya SQL detecte que ya logró pues utilizar los 500 megabytes que tiene la base de datos y ya no hay más capacidad de almacenamiento, o sea, ya no hay más espacio, te va a salir un error y te va a decir error en la transacción, ¿no? Depende de la versión de SQL que tengas instalado, ¿no? Si tienes en inglés, pues naturalmente va a salir en inglés y te va a salir como una especie de mensaje como límite alcanzado en inglés, si es que tu versión está en inglés. Si está en español, te va a decir, bueno, hay un error, la base de datos de nombre tal, digo, su capacidad de límite, ¿no? Imposible llevar a cabo la transacción y una serie de errores.
¿cómo subsano eso? Si ya la base de datos se creó. Pues hay una forma de salvar todo eso, es creando un segundo fichero, un segundo archivo físico. Acuérdate que cuando tú creas una base de datos, este archivo de extensión MDF se llama archivo de datos o archivo físico primario. Lo que tendrías que hacer es crear un archivo de datos o un archivo físico secundario. Y este archivo físico secundario tendría que tener la extensión NDF, ya no M, sino NDF. Y ese segundo archivo tendría que agregarlo en la base de datos, configurarlo por código para ampliar la capacidad de almacenamiento. Y de esa manera, pues, no tener problemas. Profesor, ¿qué pasaría, por ejemplo, si de repente en algún momento, digamos, tengo problemas con, por decir, la capacidad del archivo lógico? Es decir, ya llegó al límite. Y puede darse el caso que yo esté haciendo una inserción de datos, puede darse el caso que yo esté haciendo de repente, pues, una inserción de la información o una actualización de registros, o estoy de repente yo haciendo una eliminación de la información de mi base de datos, y la pregunta es, ya llegó a su capacidad también, o sea, ya no me permite llevar a cabo ningún cálculo, me ha salido un error, y la pregunta es, ¿cómo lo soluciono? O sea, ¿cómo subsano eso? Pues lo que tendríamos que hacer ahí es crear un segundo archivo de transacciones o archivo lógico. ¿Puedo yo agregar a una base de datos, profesor, como conclusión, más de un archivo físico, así como también más de un archivo lógico? La respuesta es sí, claro que se puede. El tema aquí es que lo que tienes que hacer aquí básicamente es agregarlo a la base de datos y tener en cuenta que tu base de datos finalmente comparte varios archivos. Lo recomendable ahí es, yo te sugiero, es que por ahora, digamos, para salir del paso, hagas eso. Pero lo que tendrías que hacer es crear ahora una nueva base de datos donde el archivo físico pues tenga mucha mayor capacidad de la que la definiste inicialmente, y lo mismo con el archivo lógico. Pero ojo, de ese 100%, tienes que repartir el 70% para el archivo físico y el 30% para el archivo lógico. Siempre dale un poco más de capacidad al archivo físico. Un estudiante una vez me dijo, profesor, puede ser 60, 40, puede ser 70, 30, puede ser 80, 20. Y yo le dije, mira, podría ser incluso entre 65, 65, digamos, por ciento, a un 80 o 75% como archivo físico y la diferencia en archivo lógico. Siempre dándole mayor capacidad al archivo físico, porque es donde se va a llevar a cabo el almacenamiento de la información. Ojo con ese detalle, jóvenes. Muy bien, entonces, habiendo explicado la teoría, sabiendo que una base de datos está compuesto por dos ficheros que ya hemos visto, pues ahora tenemos un ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos, para la redundancia, un ejemplo que hace referencia pues a la creación de la base de datos de empresa, pero eso es una base de datos sin parámetros. Entonces, ¿cómo sé yo, profesor, que voy a crear una base de datos con parámetros o sin parámetros? Es fácil de reconocer. Primero, que dice pues aquí, create database, nombre de la base de datos, y luego colocas Go. Si tú encuentras en un tutorial, en un libro, de repente en un blog, en internet, donde has encontrado esta instrucción, pues significa que esa es una base de datos sin parámetros. Es decir, es una base de datos donde no están definiendo el file name, donde no están definiendo el size, ni el max size, ni el pipe row. O sea, no están definiendo parámetros. Lo único que le están diciendo al servidor es, créame esta base de datos de nombre de empresa. ¿Qué hace SQL Server? Le va a asignar por defecto esos valores, ¿correcto? ¿Cómo activas la base de datos? Pues con el comando de use y nombre de la base de datos. En este caso, use, B de empresa, y debajo colocas go. En SQL Server tienes que tener cuidado cuántas veces ejecutas los comandos. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un comando como el use tú lo puedes ejecutar, todo este bloque puede ser ejecutado varias veces, y eso no va a generar error. Pero, por ejemplo, Yurida, o por ejemplo, Georgina, pon en SQL Server Create Database de empresas. Ya lo ejecutaste. Por primera vez te va a salir comandos completados con éxito. Todo está ok. Pero vuelve a ejecutar por segunda vez la misma instrucción. Create Database de empresas. ¿Qué es lo que te va a salir? Es un error.
¿Por qué un error? Porque naturalmente el SQL te va a decir, ya existe un objeto en el servidor con el nombre de la empresa. Conclusión, no pueden haber 2, 3, 4 ni 5 bases de datos en SQL Server con el mismo nombre. Es único el objeto a nivel del servidor. No puede haber 2 o 3 databases con el mismo nombre. ¿Estamos de acuerdo? Es como, por ejemplo, como ustedes en algunos de los tutoriales que les he dejado como tarea, tenían que crear la tabla zona, ¿sí o no, Morales? Y de repente dice, profesor, ya creé la tabla zonas, ¿sí? Pero lo he vuelto a ejecutar por segunda vez y me sale el error. Claro, es que en la base de datos no pueden haber 2 tablas con el mismo nombre zona. La tabla es única. Si tú has creado zona y lo has creado mal, lo que tendrías que hacer es eliminar la tabla. ¿Cómo lo eliminas? Lo puedes eliminar por diseño, haciendo un clic derecho a eliminar, o por código, ¿no? Drop table. Drop table, nombre de la tabla, F5, y de esa manera pues eliminas la tabla. Entonces hay que tener cuidado al momento de crear los objetos, porque si nos equivocamos, tendríamos en todo caso que probablemente eliminarlos o renombrarlos. Así que hay que tener cuidado con ese detalle. Bien, preguntas a todos los compañeros que se encuentran en la sala. ¿Estamos claros hasta aquí con la teoría antes de pasar a ver otros comandos? Entonces, ¿para qué sirve el use? Para activar una base de datos. Siempre decimos use master, go. Acuérdate que master es la base de datos del sistema. Cuidado con crear tablas dentro de master. No hagas eso. Ya cuando dices create table, categoría, create table, marca, asegúrate que no estés en master, sino que estés en la base de datos donde realmente quieres crear los objetos. Si no, vas a cometer el error de crear todas esas tablas en master y eso estaría mal. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? Fukuda, Gabriel, Alexander, no sé, Gonzalo, Cruz. ¿Estamos claros? ¿Sí? Esto es un tema completamente sencillo, no es difícil. Hasta el momento estamos simplemente haciendo un reconocimiento de los comandos, de las instrucciones, porque si ustedes son realmente jóvenes quieren aprender a programar en SQL, tienes que saber qué hace cada comando. En otras palabras, ¿para qué sirve? Oye, ¿por qué pongo use? Ah, para activar la base de datos. Ok. ¿Por qué pongo create database? Ah, es para crear la base de datos. O sea, eso es básico que tú sepas qué hace cada instrucción, qué hace cada comando. Georgina, ¿estamos claros? Bueno, dicen que el que calla otorga, ¿verdad? Continúo en todo caso. Muy bien, vamos a ver ahora, pueden escribir en el chat de Zoom, ¿eh? No hay problema, que igual yo leo sus respuestas. Vamos a entonces ahora hacer la creación, dice, de una base de datos en SQL Server, ¿ya? En este caso, vamos a ver, por ejemplo, un primer comando que es el space user. ¿Para qué sirve, profesor, el sp-space user? ¿Quién es? ¿A quién hace referencia? ¿Para qué sirve? Vamos a ver. A ver, primero, hemos creado la base de datos de empresa en la lámina anterior. Aparentemente dije, ¿no? Use master, go, create database, de empresa, ¿no es cierto? F5, estamos trabajando de forma virtual. Listo, el SQL me dice comandos con éxito, y luego he ejecutado la cláusula use, ¿no? Use, B de ventas, go, F5, listo. La base de datos se activó. Quiero ver sus propiedades, profesor. Quiero ver realmente cuál es el tamaño inicial de la base de datos. Quiero ver incluso también sus espacios reservados y utilizados. Pues existe un store procedure, un procedimiento almacenado del sistema que se llama sp-space user, que tú al ejecutarlo te va a mostrar esto que ves aquí en el extremo derecho de mi pantalla. Vas a ver básicamente el nombre de la base de datos con sus propiedades y con los espacios reservados que aún no han sido utilizados. Te lo va a mostrar en, puede ser en este caso kilobytes, en este caso el SQL Server te lo va a mostrar. Entonces, si en algún momento quieres hacer una consulta y quieres saber cuánto es el porcentaje que has utilizado de la base de datos y cuántos espacios tienes reservados, pues utiliza ese comando. Se llama sp-space user. Vuelvo a repetir, es un store procedure, es un procedimiento almacenado del sistema. Este procedimiento almacenado existe en master y es más, muchas de las funciones o procedimientos almacenados se encuentran en master porque es la base de datos del sistema. Conclusión, cuidado con eliminar la base de datos master. Cuidado con modificar algún procedimiento almacenado porque puede que tu SQL Server deje de funcionar de forma correcta.
Y eso sí sería un problema, porque si tú eliminas una tabla o eliminas una función o un procedimiento relacionado de master, simplemente tu gestor de base de datos va a generar errores y es probable que muchos de los comandos que existan de repente no te va a reconocer porque has malogrado la base de datos del sistema. Más aún cuando has hecho inicio de sesión con el usuario SA, que es bajo la autenticación de SQL Server. Y si tú bajo el usuario SA, que es el usuario todopoderoso, te eliminas alguna tabla o alguna función de SQL Server, pues ahí sí hay problemas, porque lo que tendrías que hacer es desinstalar el SQL y volverlo a instalar. Y hacer ese proceso a veces es un poco engorroso, complicado, así que tengan cuidado. Yo siempre digo, ¿has visto la base de datos master? Sí, mírala, mírala, pero no la toques. No la toques, ¿ya? No elimines o modifiques sus propiedades porque va a ser un dolor de cabeza para ti en el futuro cuando tengas que seguir trabajando con algunas funciones o palabras reservadas que maneja el SQL Server. Muy bien. Entonces, atención con la lámina que estoy proyectando porque me parece que hay algunas preguntas en el foro que las respuestas están acá. Así que atentos. Ya, entonces, ¿qué hace el space user? Pues es un comando, es una instrucción en SQL, es un procedimiento almacenado del sistema, de hecho sea de paso, que lo que permite es mostrar los espacios reservados y utilizados de una base de datos activa. Profesor, quiero ver la ruta, dónde se ha creado mi archivo MDF, dónde se ha creado mi archivo LDF, quiero ver a mi archivo físico y quiero ver a mi archivo de transacciones, que nos estaba hablando en la lámina anterior, que hablaba que el archivo físico tiene que tener el 70% de capacidad y que solo un 30% debería de asignar al archivo de transacciones o archivo lógico, pero quiero ver la ruta, porque usted ha hecho simplemente crear el database de empresa y se supone que el SQL Server por defecto ya lo creó y usted no le ha dado ningún parámetro. ¿Dónde se ha creado eso? Entonces, existe un procedimiento almacenado que se llama el sp-health file, que es un procedimiento almacenado del sistema, que también está en master. Este procedimiento almacenado del sistema lo que va a hacer es mostrar la ubicación de los ficheros físicos de una base de datos que se encuentra activa. Es decir, para que esto se muestre, tienes que haber ejecutado previamente use use BD empresa. Use BD empresa tendrías que haber ejecutado previamente, porque la base de datos a la cual estamos haciendo referencia. Y luego de que esta base de datos se encuentre activa, recién ejecutamos el comando sp-health-file, que lo que va a hacer pues es mostrar la ubicación de los ficheros de la base de datos. Como tú puedes observar aquí en pantalla, el SQL Server lo ha mandado a la ruta principal donde él almacena todas sus bases de datos. Esta ruta es C, archivos de programa, Microsoft SQL Server, MSQL Server 10, en este caso se acuerda la versión de SQL que tengas, pues en este caso esa es la carpeta en esa máquina que se ha creado. La carpeta se llama MSSQL, que es una segunda carpeta que está dentro de esta carpeta principal, y dentro de esa carpeta hay una subcarpeta llamada data. Recién entrando a la carpeta data voy a encontrar todas las bases de datos que existen probablemente en SQL Server. Pero claro, con el SPGL file solamente te va a mostrar de tu base de datos activa, es mucho más directo el comando. Dice, no, él solamente quiere ver su base de datos activa, muéstrale su row. Y como te das cuenta aquí, vas a ver las propiedades como por ejemplo file grow, size, max size, lo que es por ejemplo el tipo de datos, ¿no? Si está siendo usado, etc. Son básicamente sus propiedades. Entonces, si de repente en un momento quieres visualizarlo, créeme que este procedimiento almacenado te ayuda en ese proceso. ¿Bien? Existen también, a ver, vamos a ver acá, otros objetos, perdón, otras funciones propias de SQL, como por ejemplo el comando sphelpdb. Y el sphelpdb es también un procedimiento almacenado del sistema que lo que hace es te muestra todos los objetos y archivos de una base de datos activa, en este caso DB de empresa. Al ejecutar sp-helpdb todo junto en el nombre de la base de datos de empresa, go F5, lo que tú vas a observar básicamente es lo siguiente. Vas a ver el nombre de la base de datos, te va a mostrar propiedades como por ejemplo el tamaño global de la base de datos, de cuánto es su tamaño, quién es el propietario, cuándo fue creado, cuál es su estado de ese database, y también te va a mostrar la ubicación o ruta de sus ficheros.
Si te das cuenta, aquí, toda esta información que ves aquí en la parte inferior me lo daba el SPGeoDB file. Entonces, digamos que el SPGeoDB es un procedimiento almacenado mucho más completo porque me junta la información y me muestra en un solo resultado, pues, la información solicitada, ¿no? La ubicación de los archivos, donde se han creado, y algunas propiedades propias del database que estamos creando en SQL Server. La pregunta sería, profesor, ¿esto es importante saberlo? Sí, en algún momento quieres tú de repente ver, ¿no?, las propiedades, las características. Vamos a suponer que te dice que la base de datos llegó a su límite, ¿no? Y dices, oye, ¿cuánto será su tamaño? Pues ejecuta este comando y te va a decir. Tal vez buscan base de datos como ejemplo, pues, ¿no? Aquí, por ejemplo, me han puesto, pues, 2.8 megabytes. Base de datos, obviamente pequeñísimo. Pero, si quieres ver las propiedades, puedes hacer uso de esa base de datos, esos comandos. Acá tenemos un segundo ejemplo, dice crear la base de datos B de empresa. Están hablando de la misma base de datos, pero me hace referencia aquí a un detalle. Me dice, de la base de datos del 100% debes de dividir, en este caso, sus valores. Un 70% deberías asignarle, me dice, a un archivo de datos de tipo MDF, y un 30% debemos asignarlo al archivo LDF. Es decir, del tamaño total, lo que tenemos que hacer es distribuir las propiedades. Pero repito, dándole siempre mayor capacidad al archivo MDF. Y la diferencia de ese 70, 75% que estés asignando, la diferencia le das al archivo de transacciones o archivo lógico, que tiene la extensión LDF. Acá tenemos dos subejemplos, mira si te das cuenta. Me dice, ejemplo número 1. Dice, crear la base de datos logística, se llama logística. Y me dice ya por defecto en qué ruta quieren que se cree. Dice, tienes que crearlo en el disco C, en la carpeta database logística. Queremos que en esa ruta, en esa carpeta, se logre crear el database. Ok, pero me dice Castañeda un detalle. Va a tener las siguientes, digamos, valores en cuanto a las propiedades, como por ejemplo, el tamaño inicial, el tamaño máximo y la razón de incremento. Ok, como tamaño inicial global, ojo jóvenes, me están diciendo que sea 60 megabytes. Como tamaño máximo me están diciendo 260 megas. Y como razón de incremento me dicen, le vas a asignar 12 megabytes. Estos valores, jóvenes, vienen a ser para el ejemplo 1 el 100%. Esto sería el 100% de las propiedades de sus valores del database. De este 100%, ojo, ojito, lo que tengo que hacer es hacer un cálculo matemático y distribuir 70% para el archivo MDF y 30% para el archivo LDF. Entonces, de repente alguien dirá, profesor, a ver, para entender, ¿qué significa? Que 60 megas lo voy a partir en 2, 70, 30, sí. Agarras tu calculadora y dices, muy bien, 60 por 0.7. ¿Cuánto es 60 por 0.7? 42 megabytes, ¿sí? Entonces yo diría, muy bien, en este caso, de este tamaño, digamos, de este valor, que es el 100%, sí, 42 megabytes le voy a asignar al archivo MDF. Ahora restas, dice 60 menos 42, ¿cuánto es la diferencia? Esa diferencia le tendrías que dar todo al archivo LDF. ¿Estamos? Es decir, 18 megabytes tendría que yo asignarle como tamaño inicial al archivo LDF. ¿Qué estoy haciendo? Sacando el 70 y 30% de ese 100%, de ese valor. ¿Estamos? Lo mismo haces con el tamaño máximo. Preguntas, ¿cuánto es? 260. 260 por 0.7. Ese resultado lo asignas a este fichero. Y la diferencia lo asignas al siguiente fichero. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo haces con la razón de incremento. ¿Cuánto es? 12 megabytes. Multiplicas 12 por 0.7. Muy bien, ese valor va para acá, para el MDF. Y la diferencia va para el archivo MDF. ¿Estamos claros hasta aquí? Georgina, Fukuda, Percy, Luigi. Sí, profe. Sí, profesor. Profe, ahí. Qué bueno, amén, amén. Entonces, si bien es cierto, de ese valor que te dan, recuerda, siempre haz una división. No se te ocurra, Nelson, agarrar y decir, ah, ya son 60 megas, 30 para acá, 30 para abajo.
30 para el archivo MDF, 30 megabytes para su propiedad size, tamaño inicial, y los otros 30 lo asigno al otro. No te va a salir error a crear. El problema es a futuro. El problema es a futuro, jóvenes. Por eso dice el dicho, ¿no? Ten cuidado de las acciones que hagas en el presente, porque esto puede repercutir en el futuro. Cuidado con las decisiones, porque dice que siempre la ley de la vida, lo que haces ahora tiene efecto en el futuro. A corto o a largo plazo, pero tiene efecto. Así que tengan cuidado, porque si ustedes hacen mala asignación de las propiedades en el fichero, no, ahorita happy, ahorita no problem, tú sigues trabajando. Pasó un mes, 2 meses, pasó medio año y, ups, error, se cuelga el sistema, dice que se perdió la conexión, dice que es un error de capacidad al límite, nadie va a saber. Al menos si es un programador y no sabe de base de datos, pues él no va a entender lo que está pasando. Va a decir, el problema es con el servidor. ¿Pero dónde? Y el problema es con la base de datos. Por eso es que existen, cuando hablamos de especialistas de IT o especialistas de Information Technology o tecnologías de la información, tiene que existir un DBA. En una empresa tiene que haber un Database Administrator, tiene que haber un administrador de base de datos. Y él va a ser el responsable no solamente de crear la base de datos, sino también de crear las restricciones, de implementar las tablas, probablemente también de crear los procedimientos almacenados para que el sistema trabaje con esos procedimientos almacenados, de hacer las consultas, preparar las listas, programar algunas alertas, tareas, como parte del mantenimiento de datos. Algo importante, realizar los backups, las copias de seguridad, que es muy importante en una base de datos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si alguien entra al servidor y hace Druid Database? Ya fuiste, ¿no? Alguien por aquí creo que en la sala, no sé si de repente ha trabajado o tiene ya la oportunidad de trabajar en sistemas, se va a dar cuenta que trabajar en una empresa real en sistemas es muy diferente a cómo te enseñan, a cómo fue tu proceso de enseñanza. ¿No? Es totalmente distinto. Ya es la vida real. Oye, se cayó el sistema. ¿Y ahora qué hago? Profesor, se cayó el sistema y te vas a estar... Sí, pues se cayó el sistema, pero tengo que llamar a ti porque tú eres el programador. Entonces, solucionalo, pues. Y a veces hay gente que entra en pánico y no sabe qué hacer porque se quejan los usuarios, los empleados, ¿no? Y empiezan a llamar, ¿no es cierto? Y bueno, pues ahora tú como desarrollador tienes que ver dónde está el problema. Es un problema de tráfico de red, es un problema de conectividad, es un problema de lentitud en el servidor, de repente hay mucho tráfico, porque así como en la vida real hay tráfico, en los sistemas también hay tráfico, y de repente el servidor se ha saturado, ha colapsado, y ¿qué haces? No? No vas a ir y decir, bueno, se saturó el servidor, voy, lo apago, lo vuelvo a encender y solucionar el problema. No, no puedes hacer eso. Olvídate. Reiniciarlo, profe, reiniciarlo. No deberías, ¿sabes por qué no deberías reiniciarlo? ¿Por qué no lo reinicio, profesor? Porque si no, nunca, no, déjala solita el servidor, déjalo Sí, solo. profe, si no se pierde la información, ¿no? Que está ahí. Lente, es correcto, Georgina. Todo lo que está en buffer, todo lo que está en memoria, todo lo que está en cola, se pierde. ¿Y qué haces después? Se perdemos toda la información. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tranquilo, esperar que el servidor, digamos, de forma automática, de forma aleatoria, empiece a ejecutar sus transacciones y libere espacio. Eso pasa mucho en los bancos. No sé si les ha pasado en alguna entidad bancaria cuando tienen que a veces hacer cobros, generalmente siempre, bueno, antes de la pandemia, obviamente, siempre a fin de mes o entre más o menos el 28 y 5 del mes siguiente, en ese rango de tiempo, siempre se va el sistema. Y encontramos pues que la sede o la agencia bancaria está llena y hay que hacer espacio, en este caso, espacio incluso hasta adentro porque no hay donde sentarse. Entonces la gente está de pie, está esperando. ¿Por qué? Porque están haciendo varias transacciones, varias operaciones. Y en algún momento se pierde la conexión entre la aplicación de escritorio o aplicación web que utiliza en este caso el banco y el servidor. Se va la conectividad, se fue el sistema. Entonces, ¿qué hacemos? Dicen, no hay sistema, ¿no? Dicen, no hay sistema. ¿Y a qué hora viene? ¿Quién sabrá a qué hora viene? Pues puede demorar 5, 10, 15, 20 minutos, una hora, dependiendo de la capacidad que tenga pues, la máquina en atender a todas las conexiones, a las múltiples conexiones que están accediendo a ese servidor.
Entonces, es complejo. Todo este tema es muy, muy complejo, jóvenes. Ustedes aquí también más adelante les van a enseñar lo que es auditoría y seguridad informática. Como por ejemplo, ¿no? Ver qué métodos o qué medidas toman ustedes para evitar, por ejemplo, el tema de hacking, el tema de hackeo, ¿no? Cómo evitamos el tema, por ejemplo, de un SQL injection, que es, digamos, una técnica que utilizan mucho los hackers para poder acceder a la información de un database. O cómo, por ejemplo, vamos a trabajar la gestión de servicios informáticos, ¿no? El tema, por ejemplo, de la disponibilidad de los servicios, de los equipos, eso es parte de gestión. Estoy trabajando en el área de sistemas, por eso que me han nombrado responsable de elaborar por ejemplo, de elaborar lo que se llama, vamos a suponer que te mandan a hacer un PETI, un plan estratégico de tecnologías de la información, cómo vas a manejar la gestión de entrega, o cómo vas a manejar la gestión de helpdesk, o mesa de ayuda, ¿no? Entonces, cómo manejar, por ejemplo, las incidencias, ver el tema de riesgos, amenazas, vulnerabilidad. Es un tema muy, muy amplio. Hablar no solamente de seguridad informática, sino también habla de lo que es disponibilidad de equipos, de los activos de IT. Es un tema bien amplio, eso lo van a aprender seguramente en el sexto semestre cuando lleven gestión de servicios informáticos. Bastante información por leer, ¿no? Ahí hablan de de COVID, no el COVID que ustedes conocen, es COVID, lo voy a escribir en el chat. Ahí, por ejemplo, tienen que leer sobre ITIL, que es una metodología, que estamos ya en la versión 6 de ITIL, y COVID. COVID también es otro tema importante para lo que es la gestión de servicios. Bueno, y esos son otros temas avanzados, pero que igual tienen que ya ustedes ir familiarizándose, porque son de sistemas, tienen que familiarizarse con estos marcos de trabajo, con estas metodologías. Muy bien, entonces, que quede claro que efectivamente, pues una base de datos tiene propiedades. O sea que tengo que definir un tamaño inicial, un tamaño máximo, una relación de incrementos, sí. Y tengo que definir una ruta, claro que sí. Una observación, SQL Server no te crea carpetas. Ojo, no es que tú vas a ejecutar tu código, me dicen típico, ¿no? ¿Sí o no, Morales? Profesor, me sale error en la base de datos. ¿En dónde? No me crea el database. Ya, está bien tus propiedades, tus comandos, porque ojo, esto es como si estuvieras en Java, déjale cuidado con el nombre de las instrucciones. Si por ahí pusiste file name y es el comando y le pusiste file names con una S al final, pues va a generar error. O te has olvidado una coma, también te genera error. Profesor, no me crea la base de datos. Está bien tu sintaxis, le digo, has revisado la nomenclatura. ¿No será que te falta una coma, un paréntesis, por ahí de repente adulteraste el tamaño, o perdón, el nombre del comando? Era size con S y Z y pusiste size como, con S, de repente los dos. Cuidado, ¿no? Entonces, obviamente va a generar el error. Aquí el tema es tener cuidado con las instrucciones, pero por ahí alguien dirá, no me crea la base de datos. A veces me toman foto de su código, me lo envían y digo, es raro porque está bien, o sea, todo el comando está bien, lo he revisado y está ok. Y por ahí surge la pregunta, ¿no? Le digo, oye, ¿has creado una carpeta a la cual estás haciendo referencia en esa unidad? No le he creado, me dice, obviamente. Si la carpeta no existe, el SQL te va a decir, oye, estás mal, estás grave. Tú me estás diciendo que me vaya al disco C y que en la carpeta database-logística, como ves aquí en pantalla, cree la base de datos. Sí, pero tú te vas y no hay la carpeta. Entonces, la carpeta no te lo cree el SQL Server. Tú tienes que crear la carpeta. Y tú estás dando una ruta donde vas a tener una carpeta principal, una carpeta secundaria o subcarpeta. Esas carpetas las tienes que crear tú. El SQL Server no te va a crear carpetas. Ojo, Morales, ¿ya? Un detalle con eso, no te va a crear la carpeta. Tú tienes que crear la carpeta en SQL Server. Tú tienes que definir en dónde vas a crear el database. ¿Correcto? Por favor, tengan cuidado con ese detalle. Si no, obviamente les va a salir error. ¿Alguien ha estado viendo algún ejercicio que he dejado con este tema de creación de base de datos con propiedades? Creo que hubo un laboratorio anterior, me parece. Tuvieron problemas en la creación de la base de datos. No sé si en algunos de ustedes ha tenido algún inconveniente. Tengan cuidado con la instrucción, con la sintaxis, ¿ya? Bien, hay un segundo ejemplo planteado, o perdón, un segundo ejercicio que dice, vamos a crear la base de datos instituto
en la ruta C, dos puntos, database instituto, significa que tengo que crear la carpeta para poder implementar ahí la base de datos. Y también tiene sus propiedades. Me dice, mira, el tamaño inicial va a ser de 40 megabytes, la razón de incremento va a ser 18 megabytes y el tamaño máximo 350. O sea, me están dando sus valores. Muy bien, como ya tengo claro cuáles son esos valores de la base de datos, lo que tengo que hacer es esto que tienes aquí en pantalla. Bien, a esto me refiero. ¿Te acuerdas que en la base de datos, en el ejemplo 1 que se llamaba logística, me decían tamaño inicial 60 megabytes? ¿Se acuerdan? Decía tamaño total de lo que es el tamaño máximo 260 y razón de incremento 12 megas. De esos 60, de esos 260 megabytes y de esos 12 megabytes de cada una de esas propiedades, aquí es donde tú tienes que sacar el 70% y el 30%. Es decir, es como que tú creas una tablita y dices, muy bien, archivo de datos, 60 megas. ¿Cuánto es su tamaño inicial? Ah, ya, 60 por 0.7, es el 70%, 42 megabytes. Muy bien, de estos 60 megabytes, ¿cuánto es el 30%? 60 por 0.3. Y ese resultado vendría a ser el tamaño inicial para el archivo de transacciones. La sumatoria, ojo, ojito, la sumatoria del tamaño inicial, tanto el archivo de datos como el archivo de transacciones, debe ser igual al tamaño total que te han solicitado. De esa forma compruebas que tu cálculo que has realizado cumple y es igual a los parámetros solicitados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué hago ahora? Ya tengo, profesor, las propiedades, o sea, ya tengo, digamos, los valores numéricos, ya los calculé, ya sé cuánto es lo que tengo que asignar a cada uno. ¿Qué hago ahora? En SQL Server dices use master. Primero tengo que activar la base de datos master. Ojo. Profesor, acá usted ha puesto un if. Sí, he hecho una condición. He creado una condición. Básicamente lo que yo he hecho aquí es crear, en este caso, una pregunta. Estoy haciendo una pregunta. Estoy formulando una pregunta. Y esta pregunta es la siguiente. Dice, if exists, pregunto, si existe, ¿no? Y hago un query, hago una consulta. ¿Qué es lo que sucede, jóvenes? Que en Master existe una tabla que se llama sys.database. Esta tabla, cuidado con eliminarla, ni la toques, solamente mira. Esta tabla lo que hace es almacena un registro de todas las bases de datos que se crean en SQL Server. O sea, todos los databases que tú creas se almacenan aquí, en esta tabla, que se llama database, que es la tabla del sistema. Entonces, aquí yo hago una pregunta y digo, si existe, if existe, si existe, y digo, seleccióname todas las columnas y filas de esta tabla, where, donde el campo name, es decir, el nombre, sea igual a logística. Yo lo que estoy haciendo acá es una pregunta, una consulta. Le estoy preguntando, ¿existe realmente, digamos, una base de datos con el nombre logística, sí o no? Entonces, el SQL Server va a ejecutar ese comando. Internamente, él va a preguntar si hay o no hay una tabla, perdón, una base de datos registrado con el nombre logística dentro de esa tabla. Si lo encuentra, si existe, yo le estoy diciendo Drup Database Logística. Es decir, le estoy diciendo al SQL Server, si existe esa base de datos, elimínala, quítala, porque no es mía. Eso es lo que le estoy diciendo. Drup Database, Drup es quitar, eliminar. Database significa base de datos. En buen cristiano, voy a eliminar, voy a quitar del servidor la base de datos logística y coloco Go. Entonces, si existe una base de datos en el servidor con ese nombre, simplemente el SQL lo va a eliminar. ¿Por qué estoy haciendo yo esto? Porque ahora yo voy a crear una nueva base de datos llamada logística. Entonces, si existe una base de datos logística en el servidor que no es mía, pues que la elimine. Y voy ahora a crear una nueva. Aquí yo le digo, create database, nombre de la base de datos logística, on primary, archivo primario, porque acuérdate que una base de datos tiene su archivo primario y su archivo secundario, o archivo de datos y archivo lógico. ¿Qué hago aquí? Configuro las propiedades. Digo, ok, create database, nombre de la base de datos logística, on primary, esa es la sintaxis, no la puedo cambiar, así es. Paréntesis, tengo que definir el name, el nombre es logística-data, coma. Luego coloco la ruta a través del comando filename y cuidado acá Georgina, porque aquí me dice database-logística. Significa que esta carpeta yo la tengo que crear en el disco C. El SQL Server no me crea carpetas. Ojo, tú tienes que crear esa carpeta. Entonces, significa que yo me tengo que ir al disco C antes de ejecutar este comando
y crear esa carpeta, esa tabla, perdón, ese directorio, esa carpeta en el disco C, antes de su ejecución. Si no hago eso, pues el SQL Server me va a salir a error, ¿no? La carpeta no existe, directory no existe, en el caso que esté en SQL Server en inglés. Muy bien, una vez que he definido la carpeta, slash, hago el slash para hacer la división y digo, muy bien, ahora ¿qué tengo que especificar? ¿Cuál es el nombre de este archivo? Me dice, ¿qué nombre va a tener? Fácil. Copias el nombre que le pusiste al archivo, lo pegas y le pones la extensión MD. Y le digo, muy bien, en mi base de datos logística va a existir como archivo de datos el archivo de nombre logística-data. Ese va a ser su nombre, ese va a ser su name. Listo, luego que viene la propiedad size, la propiedad max size y la propiedad file growth. Es decir, estas van a ser las propiedades que yo voy a definir para mi base de datos. En el caso del size, ya le asigno ahora los valores. Y la pregunta es, ¿de dónde pongo los valores? Pues estos valores los voy a tener que trasladar de esta tablita que es aquí, a la derecha. Estos valores que yo los calculé, simplemente ahora lo asigno. Digo, muy bien, size, ¿cuánto fue? 42 megas. Max size, tamaño máximo, 182. Lo colocas acá. ¿Cuánto fue la razón de incremento? 8 megabytes. Muy bien, entonces esos 8 megabytes los traslado acá. Simplemente lo que estoy haciendo es trasladar cada uno de los valores, porque ya los calculé previamente. Ahora, ¿qué digo? Log on. Tengo que ahora establecer el archivo lógico. En este archivo lógico, lo que yo tengo que hacer ahora es configurar los mismos parámetros que están acá. Alguien dirá, profesor, esto es como hacer control C y control V. Sí, es lo mismo, pero cuidado, cuidado Georgina, cuidado Amílcar, cuidado Figueredo, sobre todo Figueredo, ya aquellos que les gusta hacer BCP, baja, copia y pega, aquellos que les gusta copiar y pegar, y dicen, no, no se va a dar cuenta, no, no lo va a leer, no te creas, yo me tomo mi tiempo, pero también leo, ya, así que me demoraré en revisar, pero créeme que yo leo. Entonces, si vas a hacer control C y control V, cuidado, criatura, con no cambiarle los valores, ¿ya? Cuidado con ponerle, ya, porque arriba fue 42 megas, acá abajo también le voy a poner 42 megas. No, señores, no es así. Lo que tienes que hacer acá es editar esos valores y trasladar los valores que has calculado para el archivo de transacciones. ¿Cuánto es su tamaño inicial para el archivo lógico? Tú miras, pues, me salió por 18 megabytes. Esos 18 megas tendrás que colocarlo acá. Profesor, en el tamaño máximo, en el max size, fueron 78 megabytes. Ok, esos 78 megas, tienes que colocarlo acá. Profesor, la razón de incremento que hace referencia al parámetro file growth, según mi cálculo, es de 4 megas. Esos 4 megas tienes que colocarlo acá. Y ojo Figueredo, ojo Flores, no solamente es que voy a cambiar los valores. Cuidado, no solamente es eso, sino tienes que también cambiar el name, el nombre. Arriba se llama logística DAT. Acá abajo no se puede llamar logística DAT porque también te va a salir un error. Te va a decir, no se puede crear dos archivos con el mismo name, con el mismo nombre. Entonces, al de abajo le he puesto log, de lógico. Y cuidado que también tienes que cambiar en el name, el nombre, y lo más importante, Figueredo, diseño, es esto, la extensión LDF. Arriba es MDF y abajo tiene que ser LDF. Si tú no te das cuenta o no editas esos valores cuando ejecutes, te va a salir error. Y después me vas a estar fastidiando. Diciendo, profesor, no me sale, no me sale. Claro, pero revisen, o sea, por favor tengan en cuenta eso. Si es tu primera vez, Figueredo, cosa que no creo, si es tu primera vez programando en SQL Server, déjame terminar, yo te sugiero que programes, que tipees paso a paso. O sea, estás recién aprendiendo, programa, codifícalo. Cuando ya tienes la lógica, ahora sí copia y pega y edita. Ya, porque a veces copian y pegan, se olvidan de editar los valores y quieren crear la base de datos y les va a salir algo. Entonces, lo ideal es que como recién están aprendiendo, tipeen todo, ¿no? Log on, paréntesis, miran, ¿qué dice? Name igual, y van colocando uno a uno los comandos. De esa forma también se va quedando. Es como, por ejemplo, que tú quieras aprender inglés. Ya, profesor, quiero aprender inglés, por ejemplo, a escribir en inglés. Entonces, yo particularmente, ¿qué hacía? Pues, digamos, repetía las palabras, porque tenía que acordarme cómo se escribía esa frase en inglés. Entonces, repetía, tipo Palmer, uno va haciendo repetición hasta que el comando se quede. Es lo mismo que les ha pasado a ustedes con Java.
¿Cómo aprendieron a programar Java? ¿Cómo aprendieron que el if tiene un paréntesis, que tiene una llave, que luego cierra una llave, que hay un else? O sea, porque seguramente han practicado, han estado revisando las sintaxis. Entonces, algo que hay que tener en cuenta aquí es eso, practicar. Cuanto tú más practiques los comandos, las instrucciones, pues se te van a quedar. O sea, profesor, yo me acuerdo el orden. Create database, on primary name, file name, size, max size, file log. Ese es el orden. Yo me acuerdo que anteriormente, cuando trabajaba en otro instituto, no había proyector, no había máquina. Y me daban aula, una pizarra enorme, con plumones y todo, y me tocaba programación, me tocaba hacer. Entonces, ¿qué hacía? Pues dibujaba primero mi modelito, los chicos le tomaban foto, lo dibujaban en su cuaderno, y luego, mirando el diagrama, vamos a programar. Y empezaba a programar en pizarra. Y los mandaba, recuerdo, a los estudiantes en el modo presencial a codificar en su cuaderno. Y los exámenes no eran en laboratorio. Me tocaba laboratorio, pero yo de meloso los llevaba a aula, ¿no? Les daba su hoja de oficio, 2 hojas oficios, escribía en la pizarra, así como ustedes ven aquí, en palabras, la base de datos tal, la ruta tal, ¿no? Listo. Y creen las siguientes tablas, dibujaba haz cuenta como tu Erwin, lo dibujaba en pizarrita, y les ponía el tipo de datos. Muy bien, programé. Implementen la base de datos y me van a entregar el script. Entonces el alumno tenía que escribir, ¿no? Todas las sintaxis. Y cuidado que te equivoques, ¿no? En una coma, en un paréntesis, porque eso te resta puntos. Entonces escribir. No, ya te imaginarás que ese registro parecía un calendario, ¿no? Todos de 10 para abajo. Bueno, muy bien, señores. ¿Cuántos sacaron? Saqué 5, eso sacó 6, me ha puesto 8. Saqué 1. Hay otro que no hizo nada, saqué 0. Muy bien, se les va a regalar 10 puntos. Me van a repetir a mano todo el script de la base de datos, para eso yo daba la solución previamente, y me van a escribir serie de 10. Cada serie repetida vale un punto. Entonces, aquel que sacó 10, repetía 10 veces el código, tenía 20. El que sacó 5, repetía 10 veces, tenía 5 más 10, tenía 15. Entonces, esa era una técnica. Por eso yo siempre decía, pues ¿dónde viene usted? Yo vengo de la escuelita antigua. En la escuelita antigua se programaba así, en papel y lápiz. Entonces, puede pasar que te vayas a la empresa y todavía no te han instalado el SQL Server. Dice, profesor, y no puedo crear la base de datos porque no me han instalado el SQL Server. Y vas a esperar que todavía te instalen el SQL Server para programar las tablas. Agarra un bloc de notas y empieza a programar en el bloc de notas, ¿no? Ya vas por lo menos armando el script, el código tentativo, ¿no? ¿Qué atributos, qué campos? Porque, profesor, ni siquiera tengo Erwin, no me han instalado nada. Recién estoy en empresa y bueno, no me puedo estar paseando. Tengo que empezar ¿cómo se llama? A implementar la base de datos. Entonces, ¿qué haces cuando te vas a la empresa y te tienen, por decir, una semana, 4 días, sin la instalación del SQL Server? Vas a estar sentadito ahí esperando que te tengan el SQL Server. No, tienes que empezar a codificar. Y empiezas de repente en un blog de notas a crear tu script, un primer bosquejo, ¿no? Cuando ya te traen el SQL Server, simplemente ese script lo vas compilando en el servidor. Entonces, tengan cuidado con eso, con los comandos y con las instrucciones, con las sintaxis más que todo. Muy bien, profesor, ya implementé el script. ¿Qué hago ahora? Pues tienes que ejecutarlo. ¿Cómo lo ejecuto? ¿Sí o no, Morales? ¿Cómo lo ejecuto? Morales. Fácil. Puedes hacerlo, digamos, seleccionando en bloque todo, desde el use hasta aquí, hasta el go, con F5. Pero si eres como Eric, o eres de repente como Georgina, y es tu primera vez, entonces hazlo por partes. ¿Qué haces? Seleccionas primero use, F5. Profesor, salió OK. OK, ahora sigue. Del if al go, F5. Salió OK, perfecto. Luego sigue del create al go. Profesor, me salió error. Ya pues, ya no sigas ejecutando el resto de código. O sea, donde te genere el error, ahí quédate y revisa y miren dónde está el error hasta solucionarlo. Y luego sigues ejecutando el resto de comandos. ¿Sí o no, chavito? ¿Ya? Ojo, chavito, ya, ten cuidado con eso. Cuidado con querer ejecutar todo en bloque. Hay gente que dice, ay, me salió error acá. Ya, no hay problema, sigo ejecutando. No, pues, porque acá dice que vas a usar la base de logística, logística. Pero si no la has creado, ¿qué cosa vas a activar si no existe en esta vida? ¿Me dejo entender? No puedo pasar al siguiente comando si es que no soy consciente, si no me he dado cuenta que efectivamente este comando
está ok. Si me ha generado errores, tengo que solucionar dónde está el error. Y miro, pues, pues acá, una coma, me faltó una coma, pone la coma, vuelves a ejecutar, F5. Sí, profesor, ya me salió. Me dijo que está bien, que ya se creó. Cuidado, no puedes volver a ejecutar 2 veces el comando create database, porque recuerda que la base de datos solamente existe, puede existir un objeto una sola vez, o sea, un solo objeto. No pueden haber dos bases de datos con el nombre logístico. Es imposible. Y el SQL Server te va a generar error. Por eso que una sola vez ejecutas y verifica. Comando con éxito, perfecto, sigo avanzando. Siguiente comando, ¿qué dice? Use logistic. Claro, eso Eric, eso Georgina, eso Darwin, si es tu primera vez. Si es tu primera vez, hazlo por partes, hazlo por bloque. Cuando ya tengas cierta experiencia en esto, entonces dices, no, pues yo sé que he programado bien, desde el use hasta el go, F5, comandos con éxito. Hay gente que quiere programar, ejecutar todo a la vez, y no te recomiendo. No te recomiendo si es que recién estás aprendiendo. O sea, hazlo por partes, porque a veces dices, sale error. Yo pregunto, ¿dónde sale error? No sé, profesor, ¿dónde me sale el error? Pero sí sé que tiene errores. No, pues, o sea, hazlo por partes. Primero tu use, F5, luego tu if, hasta tu comando go, lo seleccionas F5, y así, uno por uno, lo vas a ejecutar. Y vas mirando, profesor, no me salió error, todo está ok, sigues avanzando. Me salió error, ahí te detienes, hasta solucionar en dónde está el error. Es un error de sintaxis, es un error que de repente pusiste size con S, como hay un instituto con ese nombre, y de repente pusiste CISE y le pusiste los dos con S. No, pues eso no existe ese comando. Entonces, ahí está tu error, corrige. Entonces, mientras no subsanes, te sugiero que no sigas avanzando hasta solucionar ese problema. ¿No es cierto, Morales? Sí, Morales me decía, profesor, ¿cómo elimina la tabla, me decía la tabla zona? Le digo, ¿has visto el material? Sí, pero no la encuentro. Delete. Con delete, perdón, con drop table y una elimina la tabla. Bueno, son detalles que van a ir aprendiendo poco a poco. Cuando tú ejecutes todo esto, la pregunta es, profesor, ¿cómo sé yo que realmente la base de datos se creó? El SQL me dice que está ok. Pues la pregunta es fácil. Ándate a la ruta que tú pusiste acá, en tu código, en el file name. Si tú has dicho que ese database, logística, ándate de forma física y verifica, constata de que existe el archivo MDF y existe el archivo LLF. Profesor, sí, sí existe, ahí lo veo, ahí está. Perfecto. Profesor, no lo veo, no dice nada. Entonces no se ha creado en esa ruta. De repente, otra observación es que tú hiciste solamente, ejecutaste esta línea, créate database logística. Y lo que ha hecho el SQL es crear logística, pero en su ruta por default, en su ruta por defecto. Entonces, realmente es un error tuyo que no has ejecutado parte del código, no todo. Y claro, aquí no existe. Entonces, tienes que tener también, ojo, cuidado con ese detalle. Muy bien, de esa misma manera, tengo que crear ahora yo la base de datos instituto. También me han dado sus propiedades, como ustedes pueden observar. Tenemos su tamaño inicial, me dijeron que eran 40 megas, me dieron también el tamaño máximo, me dijeron que era 350 megabytes, me dieron la razón de incremento que eran 18 megabytes, y de estos valores que hicimos sacamos el 70% y el 30%. Muy bien, de la misma lógica que se aplicó en el ejemplo anterior, me dicen que esta carpeta, perdón, que esta base de datos va a ser creada en la carpeta Database Instituto, significa que me tengo que ir al disco C primero, escucha, tengo que crear Database Instituto en el disco C antes de ejecutar todo el código. Ojo con ese detalle, si no te va a salir error. Decirle SQL error, la carpeta no existe. Directory no existe. Y la gente no existe. Pero profesor, está bien, este le dice, no, pues, no te pases. Anda y verifica que la carpeta existe. No existe, créalo pues, porque el SQL, recuerda, no te crea carpetas. Muy bien, profesor, ya creé la carpeta. Listo, ya tengo las propiedades. Perfecto. Ahora, ¿qué hago? Igualito, utilizas la misma lógica. Dices use, nombre de la base de datos, master, go. Y haces una condición. Pregunta si existe. Y aquí yo le estoy diciendo, ¿no? Selecciona todos los campos y registros de la tabla sys.database where, donde el nombre de la columna de la tabla database, donde estamos toda la base de datos, existe la base de datos de nombre instituto. Si existe, elimínalo porque no es mi base de datos, Blue Database Institute,
perdón, y ejecuta, ¿no? Puedes ir ejecutando poco a poco como vayas programando. También es válido. Hay gente que programa todo y al final va ejecutando bloque por bloque. También es válido. Luego, ¿qué digo? Créate database instituto on primary. Coloco el name, el nombre, instituto-dat. ¿Por qué dat? Porque es el archivo de datos. File name, coloco la ruta, database instituto, / el nombre que le coloqué aquí al fichero, lo copio acá, tal cual, punto, y la extensión, MDF. Luego coloco las propiedades size, max size, file group, y traslado cada uno de los valores que calculé para el archivo de datos, como puedes observar. Luego viene la cláusula logon, abres paréntesis, colocas las mismas instrucciones en ese mismo orden, name, file name, size, max size, file group. Y en el name, pues le coloco el nombre, ¿no? ¿Cómo se llamaba acá? Instituto Data. Ahora, este se llama Instituto Log. Acá una observación, alguien dirá, profesor, ¿por qué usted aquí lo puso con apóstrofe y arriba está sin apóstrofe? No hay problema, puedes colocarlo con o sin apóstrofe, igual el SQL Server lo va a reconocer, no hay problema con eso. En el file name, pues naturalmente le pongo la ruta, coloco el nombre del fichero, en este caso Instituto Log, y pongo la extensión, en este caso LDF. En el caso del size, coloco su tamaño ¿cuánto es? Miro mi tabla, son 12 megas. ¿Cuánto es el tamaño máximo? Fueron 105, muy bien. Y en el file group, razón incremento 5 megabytes. Una vez que he configurado cada uno de estos parámetros, lo que tengo que hacer es ejecutar. Señores, aquí tú tienes que seleccionar desde el Create Database hasta el Go. Seleccionas todo, por favor, F5. No se te ocurra seleccionar del Create hasta el paréntesis de acá F5. No, es todo, desde el Create hasta el Go. Sombreas todo F5. Profesor, me va a decir Nelson, me salió un error. Anda y verifica en qué línea de código. ¿Dónde está ese error? ¿Es una coma? ¿Es un paréntesis? ¿No cerraste el apóstrofe? Algo debe haber sucedido. El SQL Server ha detectado error alguno. Ya lo subsanaste, vuelves nuevamente por segunda vez a ejecutar. Y dice, profesor, salió comandos completados con éxito. Excelente, bien, ya se creó. Entonces ahora activa la base de datos. ¿Por qué tengo que activar la base de datos? Porque es allí donde tú vas a tener que crear probablemente las tablas y todo lo demás que vas a tener que realizar. Bueno, acá tenemos un tercer ejemplo que es la base de datos almacén. Se tiene que crear en el disco C, dice database almacén. Tiene sus propiedades, como por ejemplo tamaño inicial, tamaño máximo, razón de incremento. Y bueno, aquí por ejemplo, solamente se están dando parámetros para el archivo de datos. Mira acá, aquí no me están diciendo que estos valores van a ser para los dos archivos. Aquí me dice, no, esto solo es para el archivo de datos. La lógica es la misma. Si te das cuenta, aquí ya no hay log on. Cuando tú no especificas el log on, atención señores, el SQL Server le asigna por defecto sus propiedades. Y eso también lo puede hacer el SQL. Así que cuidado. Cuando tú creas tu base de datos, créate tú mismo, crea el archivo de datos y el archivo lógico. No vayas a solamente crear el archivo de datos porque puedes tener el problema de que el SQL le asigne por defecto sus propios valores. Y no es lo que queremos. Preguntas hasta aquí. Señores, ¿alguna consulta, alguna pregunta con el tema de la creación de una base de datos en SQL Server con parámetros? ¿Estamos claros? Entonces, no solamente el SQL Server, digamos, te crea la base de datos con el archivo MDF y LDF. Si tú no especificas el LDF, el SQL Server te va a crear el fichero por defecto, pero con valores que él cree conveniente asignar. Ojo con ese dato. Muy bien, ¿qué más? Ajá, profesor, ¿cómo eliminamos un fichero de la base de datos? O sea, tengo los dos ficheros, pero de repente me equivoqué. De repente Nelson le dio menos capacidad al LDF, ya lo creó, y él lo que quiere ahora es eliminar el LDF. Pues bien, existe un comando llamado sp-detach-db, que lo que hace es separar los ficheros. Si tú quieres eliminarlo, el fichero LDF, ándate a la carpeta, selecciona, clic derecho, eliminar, no se va a eliminar, te va a salir un error. Te voy a decir, no se puede, es imposible. ¿Por qué? Porque tanto el MDF, mira, como el LDF están así. Hay un match, están unidos. Yo lo que tengo que hacer es eliminar esa unión, separarlos, desvincularlos, para recién poder eliminar el fichero LDF. Ojo con eso. Entonces, ¿cómo lo eliminas? ¿Cómo lo separas? Pues activas la base de datos master,
y en master existe este procedimiento almacenado, que es un procedimiento almacenado del sistema, y yo le digo, muy bien, tu procedimiento SP-detach-db, necesito, por favor, que separes el fichero de la base de datos almacén. Entonces, el nombre de la base de datos, en este caso almacén como ejemplo. Lo ejecutas y listo. Los archivos se desvincularon. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que ir a eliminar, dice físicamente, la base de datos. Tengo que ir a la ruta establecida, en este caso C Database Almacén, me voy ahí y selecciono el archivo de extensión LDF y pulso la tecla suprimir. Listo. Ahora sí vas a poder eliminar el archivo del LDF. Georgina dirá, profesor, ¿en qué caso tengo que eliminar el LDF? Vamos a suponer, Georgina, que tú le pusiste menos espacio al LDF y te has dado cuenta de que ya llegaste al límite, no puedes, ¿qué haces? Pues sepáralo, elimínalo y vuelves a crear un segundo archivo, que también se puede hacer. En este caso, dice, una vez eliminado el fichero LDF, procedemos a realizar un nuevo attach, adjuntando la base de datos de esta manera. Como ya se eliminó y quiero que el SQL Server le asigne uno nuevo, digo use master, create database, almacén, on, file name, y aquí coloco pues la ruta, donde está el fichero en MDF que necesita adjuntarse, necesita agregarse el fichero. Digo for attach, con este comando ejecuto y listo. De esa manera, vamos a realizar un nuevo attach, vamos a hacer una nueva, digamos, no sé si está bien el término, un nuevo adjuntamiento, por así decirlo, del fichero LDF. Como dice en el punto 4, sin indicar el LDF, automáticamente el SQL Server genera un nuevo fichero LDF, o sea, un nuevo fichero lógico para la base de datos. Eso es en el supuesto caso que o se dañó, que puede pasar, o llegó al límite y queremos definir uno nuevo. Entonces, lo puedes hacer de esa manera. ¿Correcto? Propiedades de una base de datos en SQL Server. Y eso es interesante que ustedes lo tengan en cuenta. Mira. Profesor, quiero que mi base de datos solamente tenga acceso un usuario, no más. La pregunta es ¿por qué? No sé, de repente vas a hacer mantenimiento en el servidor, de repente no quieres que nadie más entre por ahora. Razones van a faltar, pero solamente quieres que tenga acceso a un solo usuario. Perfecto. Dices use master, llamas al procedimiento spdb option, almacén, y colocas la propiedad single user, es decir, un solo usuario, y lo pones en true. Al ejecutar te vas a dar cuenta que aparece como un muñequito en la parte inferior en el icono, refrescas, haces un refresh, y eso significa que la base de datos solamente tiene un solo usuario. Profesor, ¿cómo le quito ahora el usuario? Ya me arrepentí. Ok, te arrepentiste. El mismo comando, control C, control V, lo que por ahí a muchos les gusta hacer, ¿cierto? Y me cambias true por false. Ejecutas. Listo. De esta manera que le está diciendo, no, ya no quiero que seas de un solo usuario. Falso. Entonces, la base de datos vuelve a su estado normal. Significa que va a tener como acceso a varios usuarios. Quiero, profesor, asignarle que en la base de datos almacén su acceso sea del tipo reading, sea de solo lectura. Ok. Vamos a suponer que estás en una fase de pruebas y dices, no quiero que nadie me elimine nada, profesor, de mi base de datos. Quiero que sea solamente reading, que solamente puedan ir, seleccionar los datos, mostrarlos, pero no modificarlos, no actualizarlos, no eliminarlos. Ok, ¿es posible? Claro que es posible. Pones use master, go, db option, llamas al procedimiento db option, llamas a la base de datos el nombre con el que lo has creado y pones la propiedad read-only, entre apóstrofes, y le pones true. Te vas a dar cuenta cuando ejecutes que en el SQL la base de datos cambia el color, que generalmente es amarillo, que es un cilindro el icono, va a cambiar a, en este caso, color gris, y esto significa que es ya de solo lector, es de solo read. ¿En algún momento puedo hacer eso? Sí, de repente necesitas hacer ahí algún cambio, alguna modificación, o no quieres que nadie entre y modifique tu base de datos. Entonces, cuando tú le pongas read only, y si hay alguien que se mete al servidor y quiere, por ejemplo, aquí crear la tabla categorías, ¿cómo creo la tabla categorías? Bueno, fácil, Georgina, pones use, la base de datos, go, create a table, pones el nombre de la tabla, paréntesis, el campo, el tipo de dato importante, chave 5, not null, coma, siempre acuérdate que por cada columna pones una coma,
Segunda columna o segundo campo, categoría, su tipo de datos, varchar de 60, restricción, no, es decir, no va a admitir valores nuevos. Profesor, ya no voy a colocar más columnas. Suficiente con eso. ¿Pongo coma? No, cierras el paréntesis. Porque acuérdate Magali, que todo lo que abre tiene que cerrar, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado con eso. Nada dura para siempre, todo tiene su final. Entonces, bueno, cierras el paréntesis y colocas F5. Profesor, ¿se va a crear la tabla? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se crea o no se crea? Cuando la base de datos está de tipo read-only, ¿se llegará a crear? ¿Deberá crearse? ¿Qué significa read? Lectura. ¿Qué significa only? Solo lectura. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se logra crear la tabla? ¿Sí o no? Cuando la base de datos está de solo lectura. Ideas. Figueredo, Salguerón, Valverde, Okuda, Morales, Flores, Mutis, total. Dios mío. Ok. ¿Sí, profe? Resucitó. No, no, no. ¿No? No se va a crear. ¿Cómo se va ¿No a se crear? crea? No se ¿Por qué crea no se crea? porque está de solo lectura. Acuérdate que les has puesto read only. En el comando anterior dice read only igual a true. O sea, estoy diciendo, tu base de datos solamente va a ser de solo lectura. Cuando O una sea, base solamente se va a leer nada más. solamente puedes visualizar la tabla. O sea, podría decir yo, Ah, select ya. asterisco from cliente, sí. O use almacén, sí, no me genera error. Pero si yo le digo create, crea, todo lo que sea crear, o todo lo que sea drop, o todo lo que sea alter, acuérdate, comandos para modificar es alter, create es para crear, drop, drop es para eliminar, entonces no se va a crear. ¿Por qué no se va a crear? Porque la base de datos le he dicho que es de solo lectura. A ver, por el chat, escribo, ¿ya? Ahí voy a escribir, mira. Acuérdate, comando create para crear. Creas tablas, creas listas, procedimientos almacenados, todo lo que tú quieras crear. Como está de solo lectura, no se va a ejecutar. Profesor, hay otro comando. Acuérdate, Morales, cuando dijiste drop table, ¿no? De repente Morales dice, profesor, quiero decirle al servidor así, drop table, zona, y me sale error. Claro, pues Morales, no te sale error. No es porque el comando esté mal, el comando es drop table, eliminar tabla zona, pero no se va a eliminar porque tu base de datos está en color plomo, está en color gris. Y es más, ahí te va a decir en el servidor read only, significa que es de solo lectura, no se puede ni crear, ni eliminar, ni mucho menos vas a poder hacer uso de la instrucción alter, como te estoy escribiendo ahí en el chat. Tampoco vas a poder usar el alter. El alter es modificar. Yo puedo decir alter database, alter table, puedo decir alter procedure, modificar la estructura de un procedimiento almacenado, alter trigger, etc. Entonces, en este caso, ninguno de esos comandos se va a poder utilizar. Como le digo a Georgina, ¿qué solamente puedo hacer? Uso del select. Por ejemplo, yo quiero ver mi tabla cliente. Vamos a poner que en esa tabla, en esa base de datos existe cliente. Dice select asterisco from client. ¿Lo va a mostrar? Claro que sí, porque es de solo lectura. Pero todo lo que es creación, modificación o eliminación, no se puede. No vas a poder ni eliminar los objetos, ni mucho menos eliminar registros. De repente Georgina dice, profesor, quiero eliminarme todos los clientes. Y le voy a decir delete from cliente. Ahí está. Y ejecuto ese comando, profesor, en base a eso. ¿Se va a ejecutar? No se va a ejecutar. Te va a decir un error. No se puede, porque su base de datos es de solo lectura. La pregunta es, ¿en qué momento, profesor, utilizo yo o pongo mi base de datos solo lectura? Cuando estás haciendo las pruebas. Ya creaste tu sistema en Java, es tu formulario web o tu Java escritorio, qué sé yo, tu sistema de escritorio, y queremos probar la información. Queremos ver si realmente salen las consultas de datos, si se generan los reportes, pero no queremos que nadie me modifique la información de ese database. Ponlo en solo lectura, solamente para hacer pruebas de conectividad, para ver que efectivamente el sistema se conecta con la base de datos. Entonces, ten cuidado con ese detalle, ¿ya? ¿Te puede servir? Sí, en algún momento puede servir que sea de solo lectura. Profesor, si yo quiero crear la tabla de categorías, ¿qué tendría que hacer ahora? Pues quítale la propiedad de solo lectura que le pusimos aquí, en el paso anterior. Tengo que ahora decirle que ya no sea de solo lectura. ¿Cómo hago? Lo mismo. Funciono control C, control B y cambias true por false. Simple. Le pusiste en true habilitado, pues ahora pone falso.
Ejecutas y listo. Actualizas, te vas a dar cuenta que la base de datos almacén vuelve a su estado original, a su estado normal. Y ahora lo que haces ya es use almacén y ejecutas pues tu create table categorías. Y ahí sí se va a crear la tabla categorías. ¿Por qué? Porque la base de datos ya no es de solo lectura, ya acepta los cambios. Muy bien, ¿cómo definimos una llave primaria en una tabla? Sencillo, vamos a ponerle a la tabla categorías su llave primaria. Digo, ¿cómo hago esto, profesor? Con alter table. Acuérdate que alter significa alterar, modificar. Altero la tabla, altero la estructura. Ok, alter table categorías. ¿Qué le digo? ADD. ADD es agregar. Constraint. Voy a agregar una restricción. Esto es el nombre que yo le quiero dar a esa llave primaria. En este ejemplo se le ha puesto PK porque significa primary key y le han puesto el campo. ¿El campo cómo se llama? Code category, código de categoría. Luego coloco debajo primary key y entre paréntesis código de categoría. Colocas el go, F5 y listo. Se crea la llave primaria. De repente Nelson o de repente Fukuda, mira, profesor, yo he visto que hay otra forma de poner la llave primaria. Sí, algunos lo ponen creando la tabla. Create table, categoría, ¿no? Y ponen ahí paréntesis, código de categoría, char de 5, no null. Y al costadito le ponen primary key, llave primaria. ¿Es válido, profesor? Claro que es válido. Pero yo no prefiero hacerlo de esa manera. ¿Por qué? Porque cuando tú lo haces de esa manera, el SQL Server le pone un nombre aleatorio a esa llave primaria. Yo prefiero ponerle un nombre a esa llave primaria de esta manera. Estoy poniéndole un nombre personalizado. Si en algún momento me equivoqué, simplemente lo quito la llave primaria. ¿Y cómo lo quito? Con alter table, nombre de la tabla, y luego pongo aquí drup constraint y el nombre del constraint. Y de esa manera le quitamos la llave primaria. ¿Ya? Vamos a hacer luego un ejemplo para que se entienda en ejecución en SQL para que puedan ver ese tema. Entonces, de esta forma tú defines una llave primaria. ¿Cómo expandes cómo lograr expandir una base de datos? Lo que yo te decía, ¿no? Profesor, su capacidad del archivo MDF llegó al límite, me sale un error, no puedo seguir agregando datos, le puse muy poco tamaño y necesito expandir la capacidad del archivo de datos o archivo físico. Pues bien, haces lo siguiente, use master, go, dices alter database, nombre de la base de datos, en este caso almacén, y le digo add file, quiero agregar un archivo, y este nombre de este archivo va a ser ahora un nombre que tú le vas a dar. Por ejemplo, aquí se le ha dado almacén 2017-data, coma, la ruta, file name, especifico la ruta que debe de existir, y aquí el nombre que se le está dando no es el mismo de acá, se le ha puesto almacén datos, pero mira la extensión, ya no es M, es NDF. Un archivo de datos secundario tiene la extensión NDF. Coloco los parámetros size, max size, file growth, que son sus parámetros tal cual, y le asigno yo los valores que quiero agregar para ese fichero. Claro, acá es como ejemplo, pues ¿no? En realidad yo acá debería ponerle, por decir, unos 400 megas, unos 600 megas, unos 50 megabytes para cada uno de esos valores. O sea, pues tendría que ampliar, modificar, ¿no? Porque se supone que ya hay poca capacidad. Muy bien, ¿cómo expandimos un archivo lógico? Vamos a suponer, profesor, que también el archivo lógico llegó a su capacidad, no se había provisto de que la base de datos iba a contener bastantes registros y ya llegamos al límite, ya no me permite hacer ningún cálculo, ninguna operación. Así como has hecho la expansión para el archivo de datos, también tengo que hacerlo para el archivo lógico. Digo use master, alter database, nombre de la base de datos, add define, coloco el nombre tal cual. Mira que acá era dat, ahora es log. Coloco la ruta y coloco la extensión. Aquí la extensión sí es la misma, jóvenes, sigue siendo LDF. Solo aquí, en el anterior, es NDF. Aquí sigue siendo LDF. Y le asignan sus propiedades, naturalmente, como es el size, max size y razón de LDF. Preguntas hasta aquí. Entonces, conclusión. ¿Puedo agregar un segundo archivo de datos a mi database? Sí. ¿Puedo agregar un segundo archivo lógico a mi base de datos? Respuesta, claro que sí. ¿Cuándo lo vas a hacer? Cuando llegas al límite, ya no te permite agregar más registros, ya te generó un error y te está en inglés, pues tradúcelo, ¿no? Y llevas a un traductor para ver qué es lo que dice el error. Y créeme que a veces el problema es por esto, porque ya llegaste al límite de capacidad. ¿Qué haces? ¿Te tumbas la base de datos y vuelves a crear una nueva? No puedes ni hablar, no puedes hacer eso.
Lo único que tendrías que hacer es ampliar la capacidad. Claro que aquí el problema es que tu base de datos ya no va a tener 2 archivos, probablemente tenga 4, porque estás ampliando. Y lo recomendable es que solamente tengan 2. Pero para salir del paso te puede servir, ¿no? Lo ideal sería crear nuevamente una segunda base de datos con mayor capacidad y toda la data que está en la otra base de datos, migrarlo, traerlo a la nueva base de datos. ¿Cómo? Con el proceso de ETL, que tranquilamente puedes usar, ¿no? El Integration Service que te comenté hace un momento. Muy bien, profesor, ahora yo quiero ver todos mis ficheros. Supuestamente ya se crearon. Pues fácil, llamas al comando sp-heldb, que es un procesamiento almacenado del sistema. Digo, muy bien, sp-heldb almacén go, y mira, te va a salir esto. Te va a mostrar toda la información que contiene esa base de datos, todos tus ficheros, ¿no? El archivo dat, el archivo log, ¿no? Estos son los primarios y estos son los secundarios que se han agregado, ¿no? Con la ruta y todas las características que tiene. Entonces, de esa forma yo valido y digo, ah, ok, perfecto, sí están ahí mis ficheros. De esa manera los puedes visualizar. Profesor, quiero cambiarle el nombre a un archivo lógico. ¿Es posible? ¿SQL Server me puede renombrar el nombre de un archivo que yo anteriormente lo creé mal? ¿Quiero cambiarlo? Claro que sí. Dices alter database almacén, modify file, modifica el archivo, colocas el nombre, name, almacén-log, new name, new es nuevo, name es nombre, new name, nuevo nombre. Y aquí le digo, bueno, ya no se va a llamar almacén log, como ves acá, de acá, mira en la pantalla, almacén log, sino se va a llamar almacenes 2017, se le está agregando en plural, almacenes 2017 log. Cuando tú ejecutes nuevamente el SPGLB te vas a dar cuenta que efectivamente cambió, ya no se llama almacén log, ahora se llama almacenes 2017. ¿Qué hemos hecho? Hemos renombrado el nombre del fichero. ¿En qué caso? Bueno, no sé, de repente por ahí alguien quiere cambiar de nombre, ¿no? Eso en realidad no afecta en nada a la base de datos, pero puede darse el caso que alguien quiera que se trabaje de esa manera. Bien. Veamos ahora otras propiedades que maneja la base de datos, como por ejemplo, modificar el tamaño del archivo físico. Profesor, me quedó pequeño esto. Le puse de repente 15 megas y necesito ampliar. Un ejemplo. Obviamente, si voy a modificar, tendría que ampliar un poco más su capacidad, ¿no? Digo, alter database, almacén, modify, haces referencia al archivo y llamas al parámetro size. Y de esa manera amplías. Ejecutas, te va a salir comandos con éxito, llamas al spglDB para visualizar en este caso los parámetros y definitivamente te das cuenta que ha aumentado. O sea, aquí ya debe de visualizarse un incremento. De esa forma también te puedes modificar el parámetro del tamaño inicial de una base de datos. De repente, no quiero agregar por eso un segundo fichero, mejor aumento la capacidad. ¿Puedo? Claro que puedes. Claro que se puede hacer mediante ese comando. Entonces, es otra forma, es otra alternativa de hacer, en este caso, lo mismo. ¿Correcto? Bien, ¿cómo mostrar todas las bases de datos que existen en SQL Server? ¿Hay una forma de mostrar todo eso? Sí, colocas useMaster y colocas el comando spglDB. Es decir, con el comando spglDB lo que yo hago es, hago referencia a todas las bases de datos que existen en el servidor. ¿Estamos? Entonces, de esa manera también cito o muestro de esa manera toda la información. Entonces, no sé si hasta aquí, jóvenes, hay alguna pregunta de repente. Entonces, en este caso, yo lo que hago es, digo spglDB y muestro todas las bases de datos que existen, ¿no? Aquí, por ejemplo, en mi servidor, me puedo dar cuenta que efectivamente me está mostrando todas las bases de datos que existen en el SQL Server. Dicho sea de paso, según mi ejemplo, según mi servidor, tengo varias bases de datos, como por ejemplo, tengo aquí la base de datos almacén, tengo asistencia de planilla, tengo B de banco, tengo la base de datos biblioteca, tengo B de compras, tengo B de instituto, tengo producción, o sea, tengo todas las bases de datos. Si tú quieres ver
todas las bases de datos que están en tu servidor, créeme que de esta manera tú vas a poder visualizar toda esa información. Te va a mostrar también su tamaño, te va a mostrar su propietario, es decir, quién ha creado esa base de datos. Por ejemplo, aquí se han creado el usuario SA. Hay muchos bases de datos cuyo propietario es el SA. Y existen otras bases de datos donde el usuario lo ha creado pues, bajo la autenticación de Windows, es decir, mediante la conexión de Windows, y por defecto sale pues el nombre del usuario con el cual te has conectado, ¿no? Sale también información como por ejemplo la fecha de creación y el acceso. Mira, aquí dice read-write, lo que te decía, ¿no? Lectura y escritura. Cuando está como read-write, tú puedes leer y sobreescribir la base de datos. Si por ahí yo almacén o alguna base de datos lo hubiera dejado solamente como read, sería en este caso read only, ya no diría write. Entonces, cuidado con ese detalle. Muy bien. No sé si hasta aquí, jóvenes, hay alguna pregunta, alguna consulta. ¿Estamos claros? ¿Sí? Bien, entonces, jóvenes, ese sería el tema que hemos visto el día de hoy. Agradecerles por su asistencia, ¿sí? Y eso sería todo conmigo por el día de hoy. Revisen, por favor, el material. Traten de enviar sus tareas. No se olviden también de eso. Y no sé si hay alguna pregunta o alguna consulta. Antes de finalizar, pueden activar sus audios si desean. ¿Todo está claro? Por ahora ninguno, profe. Ok, jóvenes, muchas gracias. Eso sería todo de mi parte. Nos vemos. Cuídense.